Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En nombre de Sura, quiero darles la bienvenida a nuestra visión de inversiones del mes de julio. La actividad económica global se ha ido recuperando de forma paulatina, en la medida que las regiones más importantes del mundo han ido alcanzando niveles de movilidad cercanos a los que existían previo a la pandemia, como parte de los distintos procesos de reapertura que enfrentan. Sin embargo, Estados Unidos y Latinoamérica se mantienen como principales focos de preocupación al no haber logrado contener con éxito el virus y obligándolos a retrasar los planes iniciales para volver a la normalidad. En Chile se comienzan a ver las primeras mejoras sanitarias desde el endurecimiento en las medidas de confinamiento. No obstante, no existe claridad sobre cuánto se extenderán ni cuáles seguirán siendo las consecuencias económicas de la paralización de la actividad. Los últimos datos publicados dan cuenta de una profundización de la crisis que no tiene una salida clara. Para analizar esto y mucho más, saludamos a nuestros expositores de hoy, Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones, que nos expondrá las perspectivas de la compañía para la economía y los mercados a nivel global y local. Además, Rodrigo Albontín, jefe de asesoría de Sura Inversiones, nos recomendará las variables relevantes a considerar para optimizar nuestra estrategia de inversión. Durante las exposiciones de nuestros relatores, ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al final de las presentaciones daremos respuestas a ellas. Los dejo con Daniel Soto, estratega jefe de Sura Inversiones. Muchas gracias, Daniel, por participar de esta charla. Gracias por la presentación y, bueno, primero que todo, gracias a todos por conectarse a nuestro webinar, en donde mi intención es un poco repasar lo que hemos visto durante el último mes en términos económicos y financieros y darles a conocer cuál es nuestra recomendación para el próximo mes. Así que sin más preámbulos, partamos viendo qué es o cómo han estado, digamos, las bolsas medidas en pesos desde el principio de año. Lo que estamos viendo acá es Estados Unidos, los países emergentes, Europa y el IPSA, en donde Estados Unidos ya tiene una rentabilidad positiva de 1,9% desde principio de año, algo, digamos, bastante notable, dada, digamos, la situación económica que hemos experimentado desde el inicio de año. Un poquito más abajo los emergentes, con rentabilidades de menos 0,6%, seguido Europa con una rentabilidad de menos 7%, y último, el IPSA, nuevamente con una rentabilidad de menos 13,4%. Esta foto es muy parecida a la foto que vimos durante todo el año 2019 y durante gran parte del 2018. Estados Unidos con un muy buen retorno, seguido de las otras zonas, en este caso podría haber sido Europa, podría haber sido Japón, pero lo que se ha repetido constantemente es que el IPSA está siendo siempre la peor alternativa de inversión en pesos para los clientes locales, para los clientes chilenos, y Estados Unidos sigue siendo, digamos, la mejor. Esto ha sido algo que nosotros recurrentemente hemos estado implementando en nuestras carteras. Con respecto a los rendimientos del último mes, vemos de que Asia emergente tiene una recuperación notable, con una subida de un 11%. Dentro de los emergentes, la otra cara de la moneda la muestra Latinoamérica. Si en Asia emergente hay una recuperación notable de la actividad, que ya vamos a ver más adelante, lo que ocurre en Latinoamérica es totalmente lo contrario, en donde se ve que el problema para controlar el tema de la pandemia, principalmente en Brasil y en México, está llevando no solamente a una crisis sanitaria y económica, sino que también de ribetes políticos. Y por parte de los desarrollados tenemos a Estados Unidos, que rentó un 0,35%, más que Europa, que rentó un 0,29%, y Asia desarrollada, que es principalmente Japón, que se mantuvo prácticamente plano. Fue un mes positivo en pesos para la renta variable en términos generales. ¿Cómo está la economía? ¿Cuál es nuestro escenario central? Yo siempre les muestro este gráfico al principio, que lo que muestra es la producción industrial global, es decir, acá están todos los países relevantes de la economía mundial ponderados por su tamaño del Producto Interno Bruto. Y lo que veníamos viendo era de que la producción, digamos, cayendo de manera importante durante el último tiempo,
y lo que hemos visto durante el último mes ha sido una suerte de estabilización. Al parecer, varios indicadores nos están diciendo de que la debilidad económica producto de los encierros que ocurrieron por el tema de la pandemia, al parecer están llegando, digamos, a tocar fondo, y así también estamos viendo como otros indicadores adelantados, porque la producción industrial global es un indicador rezagado, lo conocemos con un cierto, digamos, rezago desde que se tomaron las mediciones. Pero cuando empezamos a ver indicadores adelantados, indicadores que nos pueden decir con cierta, digamos, certeza qué es lo que va a pasar con la actividad mundial en el futuro, estamos viendo de que están rebotando, digamos, desde niveles mínimos. Lo que estamos viendo acá son los PMI manufactureros, que es un indicador que ayuda mucho para poder predecir qué es lo que va a pasar con la actividad mundial de aquí en adelante. Si lo tenemos en niveles sobre 50, esto quiere decir que lo más seguro es que tengamos una actividad que se va a acelerar en el futuro. Y como se muestra acá en el gráfico, tenemos tanto el PMI de China como el de Estados Unidos por sobre los niveles de 50, y el de Europa, aunque está en 47,4, que está acá, digamos, un poquito más abajo del nivel de 50, sí se ve, digamos, una recuperación notable. Es decir, acá estamos viendo que el sector manufacturero, que es un sector que nos dice, con, digamos, bastante certeza qué es lo que va a pasar con la actividad en el futuro, está, digamos, adelantando una aceleración en la actividad. Y esto no solamente es un cuento, porque los PMI se hacen haciendo una encuesta que se le hacen a los gerentes de compra de las empresas manufactureras, porque cuando miramos también, digamos, le digo que no es un cuento porque cuando miramos la movilidad de las personas, esto se hace a través de datos que entrega Google con datos que va sacando de los celulares de todas las personas, y estamos viendo que la movilidad en los países desarrollados, especialmente lo que estamos viendo acá es Europa y Estados Unidos, está empezando a mejorar de forma notable. De hecho, en Estados Unidos la movilidad ya está llegando a los mismos niveles que se tenían previos a la pandemia, después de haber pasado por niveles de movilidad súper bajos, producto de los encierros, y en Europa se está viendo prácticamente lo mismo. O sea, acá la reapertura no es, digamos, no es solamente teórica, sino que es súper concreta. Imagínense que en este momento Italia, que era uno de los países que era ícono por el tema de cómo le pegó el tema de la pandemia, ya también está llegando a niveles de movilidad de las personas dentro de Italia a los mismos niveles que tenía previos a la pandemia. ¿Okay? Alemania incluso ya tiene niveles de movilidad que son mayores a los que se veían antes de la pandemia. Y en general, si podemos reunir, porque yo les podría mostrar varios indicadores económicos que están rebotando, que se han mostrado, digamos, mucho mejor de lo que lo veíamos, digamos, durante el mes pasado. Si todas estas noticias macroeconómicas las juntamos en un índice y las comparamos cómo están con respecto al consenso, nos encontramos con este indicador que es el indicador de sorpresas económicas globales. Y este indicador básicamente lo que demuestra cuando está subiendo es que las noticias están saliendo mucho mejor a lo que estaba esperando el consenso. Y lo que se ha visto durante el último tiempo es que este indicador está en niveles incluso más altos que los que se veían a finales, a finales del año 2017, en donde, digamos, había un repunte de la actividad muy importante. Es decir, en estos momentos, en gran parte del mundo, la reapertura ha sido mucho más exitosa de lo que los analistas, el consenso está esperando. Esto no solamente es una realidad en Europa, sino que también en Estados Unidos, también en Asia emergente y en Asia desarrollada. Latinoamérica es un poco un cuento, digamos, aparte. ¿Y qué es lo que ha ayudado a que estas noticias macroeconómicas hayan salido mejor a lo esperado? ¿Qué es lo que ha ayudado que en gran parte, digamos, la gente haya podido volver, digamos, a tener movilidad, a reactivar, a poder ir al trabajo, a ir a los malls, etcétera, etcétera, en los países desarrollados? Principalmente porque hemos tenido una ayuda, un aguante, un soporte, como lo quieran poner, de estímulos fiscales y monetarios sin precedentes. Acá lo que yo les estoy mostrando son los estímulos fiscales, y ustedes pueden ver acá que la barrita de color café claro son los estímulos fiscales como porcentaje del PIB para la crisis subprime,
y lo que estamos viendo en la barrita de color café oscuro son los estímulos fiscales como porcentaje del PIB también, pero para esta crisis actual que estamos viviendo. Y si nos damos cuenta, son estímulos fiscales que, por ejemplo, en Estados Unidos es más del doble de lo que se hizo durante la crisis subprime, y es algo que se repite, digamos, en la mayoría de los países desarrollados y también de emergentes. ¿Y cómo se ve concretamente esto? Esto es un dato súper interesante. Si uno mira el ingreso disponible de los hogares en Estados Unidos, que es este gráfico que estamos viendo acá, el ingreso disponible en este momento de los hogares en Estados Unidos es mayor que a los niveles previos a la pandemia, esto producto de los traspasos directos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos a las personas. Dicho de otra forma, por los cheques que les están llegando como subsidio a las personas para que puedan aguantar, digamos, el encierro, que es un cheque aproximadamente de $600 semanales, y eso ha hecho finalmente que la gente incluso tenga en este momento un ingreso disponible más alto que tenía a niveles previos a la pandemia. O sea, de ese nivel de estímulo fiscal estamos hablando. Y cuando vemos los estímulos monetarios, también uno puede fijarse en lo que ha pasado con los activos de los bancos centrales. Cuando esta línea está subiendo, son los activos de la Reserva Federal. Cuando esta línea está subiendo, quiere decir que se está inyectando liquidez al sistema por varias vías. Esto acá, lo que estamos viendo, esta línea más azul, es el balance del Banco Central de Europa, y este de acá es el balance del Banco Central de Japón. Todos bancos centrales que en este momento están inyectando una cantidad de liquidez al sistema también sin precedentes. Lo podemos ver acá en el crecimiento anual de los agregados monetarios, que es una medida de cuánta liquidez se está inyectando el sistema en Estados Unidos, y lo vemos que está también a niveles que no se veían desde el año 1960. O sea, de hecho son récords históricos, porque este indicador se empieza, digamos, a mostrar desde el año 1960. ¿Y cómo lo podemos ver en términos más concretos? Miren, por ejemplo, acá les traigo un ejemplo. Esto es un recorte de Bloomberg para que me crean. Acá lo que estamos viendo es que quiénes son los principales aportantes de uno de los fondos de renta fija más grandes de Estados Unidos, y vemos que aquí la Reserva Federal de Nueva York cuenta como el cuarto aportante de este fondo. Esto es como sinónimo de decir, por ejemplo, que en alguno de nuestros fondos, por ejemplo el Sura Renta Bono, tuviésemos al Banco Central de Chile como uno de los principales, digamos, aportantes del fondo. O sea, estamos viendo de que aquí la Reserva Federal y en general los bancos centrales del mundo se la están jugando por inyectar liquidez al sistema de maneras, entre comillas, novedosas, ingeniosas, herramientas no convencionales, como le quieran decir, pero en el fondo que se pueden reflejar en este tipo de cosas que son, digamos, bastante especiales, que no se habían visto, por ejemplo, en la crisis anterior. Y todo lo anterior está ocurriendo, obviamente, a pesar de que en Estados Unidos los nuevos casos diarios siguen anotando cifras récord. Acá tenemos los nuevos casos diarios en Estados Unidos, en donde en algún minuto hubo un pic de 30.000, fueron cayendo los casos alrededor de 20.000, y ahora ya estamos en aproximadamente 60.000 casos diarios. Es una figura totalmente diferente a la que estamos viendo, por ejemplo, en Italia, en donde los casos diarios cayeron y se mantienen muy bajos. Los nuevos casos diarios en estos momentos en Italia podríamos decir que la situación está controlada. Y la pregunta es finalmente, ¿por qué, digamos, la bolsa o por qué los mercados y por qué la economía en general, digamos, no ha reaccionado, digamos, a esto que se está viendo en Estados Unidos, más que mal finalmente la primera economía del mundo? Lo más seguro es que porque por el momento las muertes diarias por COVID-19 se mantienen bastante bajas. Han venido cayendo de manera consistente en Estados Unidos y en este momento se mantienen bajas. Y esto puede ser porque actualmente la cantidad de enfermos se concentra en personas relativamente jóvenes, de 0 a 44 años, y las personas mayores a 75 años se han quedado, digamos, ha sido el rango etario que menos contagio ha tenido, digamos, en esta, yo no la llamaría segunda ola en Estados Unidos, porque nunca se acabó la primera, pero en este segundo, digamos, aumento en los casos diarios. Y lo segundo también de por qué creemos de que la bolsa no ha reaccionado, digamos, a este aumento en los nuevos casos diarios en Estados Unidos, es principalmente porque las autoridades no están dispuestas a cerrar de nuevo la economía. Y eso parece ser un consenso generalizado. Acá el tema es tratar de controlar la pandemia a través de trazabilidad, a través de testeo, a través de cuarentena selectiva, etcétera, pero volver, digamos, a una situación de lockdown como lo que se vivió en Nueva York no es una opción en este momento para el resto de los estados en Estados Unidos, que es obviamente donde se encuentra el mayor riesgo.
Y a pesar que obviamente que el escenario ha mejorado, la mayoría de las slides que yo les mostré anteriormente se ve, digamos, una mejora notable, digamos, de la situación, obviamente que persiste en riesgo. El riesgo no hay que dejar de lado de que el día de mañana pueden haber lockdowns importantes en algunas partes del mundo. Eso no se puede, obviamente, dejar de lado, no es nuestro escenario central. También tenemos que estar revisando los efectos de segunda vuelta. Hay una serie de empresas que han presentado, digamos, y están presentando todos los días sus quiebras o que se acogen al capítulo 11 de reorganización empresarial, lo cual obviamente puede generar problemas digamos, en la cadena de pagos u otros problemas que en este momento no los estamos visualizando. Esos son los llamados efectos de segunda vuelta. El tercer riesgo que se pone ahora es eso, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que cada día que pasa va creciendo. Esto es principalmente porque una victoria de Joe Biden pone un poquito de presión a las bolsas. Y esto es porque Joe Biden no es tan pro empresa como lo ha sido Donald Trump. Es decir, en ese sentido los demócratas tal vez no serían tan, digamos, proclives a hacer un recorte de impuestos como los que hizo Donald Trump durante el año 2017, que llevó a las bolsas a tener un rally, digamos, espectacular durante ese año. ¿Okay? Y el cuarto riesgo son las tensiones entre China y Estados Unidos. En este momento no es algo importante, pero sigue, digamos, estando dentro del catálogo de riesgos lógicos que podríamos tener de aquí hasta fin de año. Así que, básicamente, el escenario central, nuestras conclusiones de cómo estamos viendo la situación económica y financiera, es que no tenemos que negar para empezar de que estamos en medio de una recesión global, eso es así, sin duda. Sin embargo, la economía ha demostrado que está en una recuperación rápida, esto a pesar de los casos nuevos en Estados Unidos. ¿Okay? Y los riesgos de un nuevo lockdown, como el que vimos a principio de año, han retrocedido. ¿Okay? Eso es cierto porque vemos a las autoridades no dispuestas a pasar por un congelamiento de la economía tan macabro como el que vimos, digamos, a principio de año. A pesar de esto, los gobiernos y los bancos centrales van a seguir en modo hiperexpansivo. Digo a pesar, porque a pesar de que se vea una recuperación, lo que estamos viendo es que los gobiernos y los bancos centrales no van a soltar, digamos, el pie del acelerador hasta que no se vea de que la recuperación va por un camino extremadamente sólido y sostenido. ¿Okay? Con todo esto, debido a que tenemos mayor evidencia de una recuperación económica sostenible, antes veíamos durante principios de junio que la recuperación económica era relativamente vulnerable, ahora ya la estamos viendo un poco más sostenible. Hemos decidido llevar en los portafolios una posición neutral entre renta variable y renta fija. Si antes, durante junio, y digamos desde marzo aproximadamente, nos gustaba más la renta fija que la renta variable, estábamos llegando a ser más cautos, en este momento subimos un peldaño el riesgo, es decir, hemos subido un peldaño, digamos, la renta variable hasta dejarla, digamos, igual que la renta fija, eso quiere decir finalmente neutral, principalmente por, digamos, las mejoras en la economía, los estímulos de los bancos centrales y de los gobiernos. Esto no significa que en estos momentos nosotros estamos largos en renta variable, no significa que estamos prefiriendo tener una gran cantidad de renta variable con renta fija, no. Antes estábamos cautos, hoy hemos subido un peldaño, digamos, la renta variable contra la renta fija para quedar neutral. ¿Y este cambio cómo lo hacemos? Lo hacemos principalmente disminuyendo los bonos high yield, que son los bonos de peor calidad crediticia. Esto porque preferimos tener un bucket de renta fija, preferimos tener esta parte de acá de renta fija con bonos de buena calidad crediticia y hemos aumentado, digamos, la ponderación en Estados Unidos. Entonces, finalmente, lo que más nos gusta es, igual que el mes pasado, por una parte Estados Unidos, en donde vemos que Estados Unidos tiene una composición de su índice, que acá, la estamos viendo acá en este gráfico de torta. La composición del Standard & Poor's 500 es una composición tremendamente favorable para tiempos de, entre comillas, pandemia, debido a que tenemos una gran porción en sectores que se benefician de la situación que estamos viendo actualmente, como por ejemplo el sector de tecnología, el sector de comunicaciones, el sector de consumo discrecional y sobre todo también el sector de cuidado de la salud, que es aproximadamente un 14,5%. También nos gusta Estados Unidos no solamente por la composición de su índice,
sino que también porque la plata que está inyectando la Reserva Federal, con esos ejemplos que yo les había dado antes, también está fluyendo hacia las personas y las empresas. Estos son los préstamos totales de los bancos en Estados Unidos y vemos cómo esto ha aumentado de manera impactante desde que empezó la pandemia, cosa que no ocurrió durante la crisis subprime. Durante la crisis subprime, la Reserva Federal entregaba, digamos, liquidez al sistema, pero el sistema no traspasaba esta liquidez a las empresas y las personas, producto de que hay una crisis de confianza generalizada. En este momento, eso no es así, por lo tanto, nos sigue gustando tener, digamos, un strong overweight, una sobreponderación fuerte en Estados Unidos. En los portafolios lo vemos como una plaza, digamos, que tiene las herramientas para poder tener un mejor desempeño bursátil que otras plazas. Y lo otro que nos gusta también es Asia Emergente. En Asia Emergente uno puede ver una serie de indicadores y por lo general, sobre todo de China, y estos pueden entrar un poco en el escepticismo de que las cifras no son reales, etc. Por lo tanto, una buena manera de poder ver si es que realmente las cifras que tenemos desde Asia Emergente son reales, si queremos poner desde ese punto de vista, es ver qué es lo que está pasando con los precios de los metales base, ¿ok? El precio del cobre, el precio del hierro, del estaño, etc. Y lo que estamos viendo en los precios de los metales bases es que han tenido una recuperación bastante importante durante el último tiempo, lo cual es reflejo de que la economía en Asia emergente está, digamos, empezando a agarrar vuelo de nuevo. Y esto es porque, acuérdense que China es el principal comprador de metales bases, especialmente de cobre, es el consumidor de casi la mitad de cobre del mundo. Por lo tanto, un aumento de su actividad va a llevar inherentemente un aumento del consumo de cobre y esto haría, digamos, mayor demanda que el precio suba. Y eso es lo que estamos viendo actualmente en los mercados. Por lo tanto, Asia emergente también una zona que hemos visto que ha controlado muy bien el tema de la pandemia, que ha salido, que está, digamos, llevando a la economía nuevamente a un tranco más normal, y esto se refleja en el precio de los metales base y también en sus indicadores. Por último, panorama local. ¿Qué es lo que está pasando en tema de Chile? Tenemos que reconocer acá de que los casos nuevos diarios están cayendo de manera importante. La situación en Chile ha mejorado. Como dijo tal vez ahí el ministro, le duela a quien le duela. Y estos datos son fehacientes, sí, porque Chile tiene una cantidad de testeos por cada millón de habitantes que es alta. Obviamente que cuando los casos, cuando uno tiene una información de nuevos casos diarios, pero los testeos son muy bajos con respecto a la población total, uno puede poner en duda, digamos, esos datos. Sin embargo, lo que estamos viendo en Chile es que tenemos niveles de testeos como los que tiene Alemania, como los que tiene Suiza, y digamos, esta listita la corté porque tenía, digamos, una serie de países hacia atrás, en donde hay países, por ejemplo, en Latinoamérica como México y Brasil, que los testeos por cada millón de habitantes son realmente bajos. Por lo tanto, las altísimas cifras que nosotros vemos de nuevos casos todos los días debieran ser mucho más altas de las que realmente se están mostrando. Entonces, Chile, en tema de la pandemia, dentro, digamos, de lo complicado que ha estado la situación, en el margen vemos que esto está mejorando. Ahora, obviamente, nada de esto todavía se ha traspasado a la economía. El último IMASEC mostró una caída de 15,32%. Vemos que la tasa de desempleo está subiendo aproximadamente un 10,7%, o sea, perdón, está en aproximadamente un 11%, y ya se está viendo de que Chile, durante el año 2020, antes se creía, durante el mes pasado se hablaba de cifras de crecimiento en torno a un menos 5%, ahora ya estamos hablando de una caída del producto en torno a un 7%. Eso es más o menos en donde el consenso de mercado se está manejando ahora, que vendría siendo el límite más bajo de lo que nos mostró el último IPOM que salió en junio. Y no solamente las cifras rezagadas, como las que ustedes están viendo acá, son las que finalmente están relativamente golpeadas, sino que las expectativas también están golpeadas. Y en un escenario así, en donde vemos que en Chile seguramente vamos a tener más correcciones del crecimiento a la baja, este escenario conversa con preferir más renta fija que renta variable local. En ese sentido, lo que hemos visto durante el último tiempo en las tasas de interés son caídas en todo el movimiento de la curva. Esto es
la curva de tasas de interés del Banco Central en UF, y lo que hemos visto con respecto al último mes es una caída paralela en toda la curva, lo cual es sinónimo de que nosotros sabemos que cuando caen las tasas de interés, esto significa que el precio de los bonos sube. Nosotros seguimos prefiriendo tener una duración mediana, es decir, entre 4 y 5 años. No queremos tener una duración más larga, porque esto inherentemente nos lleva a tener más papeles, más bonos corporativos, que en estos momentos preferimos mantener un poquito más a raya. En ese sentido, con respecto a los bonos corporativos, nuestra preferencia es más por papeles AAA, AA, que por ejemplo papeles BBB. Creemos que esos papeles en estos momentos, aunque tengan tasas extraordinarias, tasas muy atractivas, creemos que el panorama local en términos económicos puede seguir trayendo sorpresas que le pegue mal a este tipo de bonos, que finalmente son los de empresas que tienen los balances más vulnerables. Preferimos en ese sentido mucho más mantener una cartera de renta fija con papeles corporativos de empresas que tienen un balance mucho más sólido. ¿Okay? Por lo tanto, las tasas se van a seguir manteniendo bajas, mayores bajas de aquí en adelante pueden ser relativamente acotadas debido a los niveles en que ya estamos, pero vemos, digamos, con buen ojo mantener una duración entre 4 y 5 años por el momento. Por último, en el IPSA, nada muy bueno que decir, las correcciones de utilidades para el año 2020 en el IPSA se siguen corrigiendo a la baja, muy por debajo de lo que pasó en el año 2018 y el año 2019. Acá ustedes lo pueden ver en este gráfico de acá. Para el año 2018 las expectativas incluso subieron durante una gran parte del año, el año 2019 cayeron de forma importante, este año han caído de manera muchísimo más brusca que lo que cayó en el año 2019, y los flujos se ven extremadamente débiles. Durante el mes de junio salió un 0,96% de los flujos de los fondos mutuos de renta variable local. Durante este mes hemos tenido una entrada de flujo positiva aproximadamente 0,27%, lo cual es absolutamente marginal. O sea, seguimos teniendo una subponderación en las acciones locales y en ese sentido una sobreponderación en la renta fija local. Con respecto al tipo de cambio, últimamente lo hemos visto en niveles aproximadamente de 7,80. Nosotros creemos que existen presiones al alza en el tipo de cambio, producto de lo que viene para el tema, para todo el proceso constituyente, que lógicamente eso trae algo de incertidumbre política, también por cómo el país, digamos, ha sufrido el tema de la pandemia, que es un poco más fuerte que lo que han vivido, digamos, otros países, y eso se refleja en las cifras macroeconómicas. Todo lo anterior viene sopesado un poco por lo que ha pasado con el tema del cobre. Sin embargo, creemos que un tipo de cambio en estos niveles tendría más presiones al alza, digamos, que a la baja en el mediano plazo. Por último, ¿con qué nos quedamos entonces? Entre renta fija y renta variable estamos neutrales, es decir, después yo creo que Rodrigo va a entrar un poquito más en detalle, pero subimos un peldaño el riesgo en las carteras. Entre renta fija nacional y versión internacional nos gusta la renta fija nacional, con una duración neutral entre 4 y 5 años, una duración mediana en la parte como del medio de la curva, si uno lo quiere poner así. En renta fija internacional, preferencia por deuda de alta calidad crediticia. En el tipo de cambio vemos leves presiones al alza en el corto plazo. Entre emergente y desarrollado, preferencia por desarrollado, especialmente en Estados Unidos. Y en emergentes, hacia emergente, es lo que más nos gusta, principalmente por un paso más adelante en la reapertura de la economía. Me concentré principalmente en las cosas que nos gustan. Dejo, digamos, también el tema de las cosas tal vez que menos nos gustan en estos momentos, vendría siendo la inversión en Latinoamérica, porque vemos que es lejos la zona geográfica que peor se encuentra en temas sanitarios, económicos e incluso políticos. Muchísimas gracias, yo con esto aquí quedo con el análisis. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Importante destacar tu recomendación del cambio que se está haciendo de subponderar la renta variable que salió en la visión del mes anterior a mantenernos neutrales hoy día entre renta fija y renta variable de acuerdo al perfil de riesgo de cada una de las personas. Bueno, a continuación, para profundizar aún más en esto, Rodrigo Almontín, jefe de asesoría de Sur Inversiones, nos recomendará
las variables relevantes a considerar para optimizar nuestra estrategia de inversión. Gracias, Rodrigo, por participar hoy con nosotros. Muchas gracias, Denise. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, efectivamente yo les voy a presentar un poco algunas recomendaciones que son importantes a tener en cuenta en momentos de volatilidad y después también efectivamente cómo llevamos estas recomendaciones a la práctica, ¿ya? Porque al final es lo que todos queremos, cómo vamos haciendo seguimiento, ¿no es cierto?, a lo que Sura está recomendándole a sus clientes. A mí todas mis presentaciones me gusta partir con el propósito nuestro. Este propósito no es trivial porque al final esto es lo que nos mueve a nosotros. Ya esta es nuestra razón de ser de la compañía. Y la verdad es que acá nosotros, a diferencia de otras compañías, a diferencia de bancos, por ejemplo, nosotros solamente nos dedicamos a administrar patrimonio. Y eso en la práctica significa en acompañar a nuestros clientes, ya en alcanzar sus metas, sus objetivos, sus sueños. Y ese acompañamiento conlleva varias cosas. Ese acompañamiento al final conlleva una oferta de valor, que es también la base de nuestra diferenciación, la base de nuestra asesoría, donde nosotros la dividimos en varios puntos, pero lo primero es el acompañamiento. O sea, lo primero acá es que nosotros tenemos que estar cerca de nuestros clientes, tenemos que generar relaciones de confianza, tenemos que entregar buenas recomendaciones. Y en un escenario complejo como el que se ha estado dando después de que partió todo esto en marzo, la verdad es que nosotros como compañía también hemos estado innovando bastante. Hemos estado innovando a través de las redes sociales, hemos estado innovando en Instagram, en Spotify, estamos con webinars recurrentes todos los meses donde hemos hablado de renta fija, de renta variable, de temas inmobiliarios. También nuestros expertos toman temas tributarios que de repente son complejos, donde invitamos a nuestros clientes que hagan preguntas. La idea acá es que en escenarios complejos nosotros estemos cerca de nuestros clientes, estemos dándoles muy buenas recomendaciones y estemos también entregando la información que sea oportuna para poder tomar decisiones acertadas y a tiempo. Y eso es lo más importante. Una de las cosas que a mí me gusta mostrar en este cuadro, y es que en general este cuadro es cómo ha rentado el S&P durante los últimos 20 años. Ya por el lado izquierdo de la pantalla tengo que el S&P durante el año 80, en el punto rojo, llegó a caer un menos 17%, y ese año terminó al 31 de diciembre rentando un 26%. Si yo me voy al otro extremo del gráfico, ya donde estamos en el año 2020, esto me muestra que el S&P, por ahí por el 16, 18 de marzo, llegó a caer un 34% negativo. Y la verdad es que ahí es donde uno como cliente, como inversionista, tiene que detenerse a pensar y decir, ¿qué hago? Primero, ¿qué me están diciendo los expertos? Nosotros en ese momento, en ningún momento dijimos refugiémonos, en ningún momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver el cliente? Tengo que refugiarme en un escenario donde hay caídas tan fuertes, tomando en cuenta que mi estrategia de inversión lo más probable es que era de mediano o largo plazo. Nuestra recomendación era que no lo hicieran. ¿Y qué fue lo que pasó después? Si uno ve el S&P, llegó a estar un menos 34 abajo y ya está casi en cero en lo que va del año. O sea, acá nuestra invitación es en inversiones, cuando uno arma estrategias de largo plazo, no tiene que dejarse influenciar por cosas que sean de corto. Si bien había mucha incertidumbre, la realidad era que pensando hacia adelante, esto es algo que iba a pasar, esto era algo que iba a ir mejorando. Entonces no dejemos que nuestras estrategias de largo plazo se dejen influenciar por cosas de corto, porque en definitiva esas son las cosas que al final merman en que nosotros podamos alcanzar nuestros sueños y alcanzar nuestras metas por las que tanto trabajamos. En segundo lugar, esto también es un gráfico que me gusta mostrar porque esto dice el año, cómo han rentado, acá se le llama la década perdida, pero ¿por qué? Porque principalmente durante el año 2000 al 2009, si yo veo la primera barrita, el S&P retorno acumulado total, rentó un menos 9,1%, acumulado. En la práctica prácticamente no hubo rentabilidad. Y por otro lado, mercado emergente rentaron mucho durante esa década, rentaron un 162%, si lo lleva al otro extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas década a década van cambiando. Esta fue la década perdida para el S&P, muy buena para los emergentes, y esta última década, 2010 al 2020, fue muy buena para el S&P, no tan bueno así para los emergentes, pero en general
uno la bola de cristal no la tiene para saber dónde van a estar las grandes rentabilidades. Lo que sí uno hace como buen manager es administrar el riesgo y diversificar el portafolio. Y al diversificar el portafolio, uno puede tener mejores rentabilidades de mediano y largo plazo y también puede reducir los riesgos. Otra lámina que me gusta mostrar y que me gusta hablar, esta es bien llamativa, esta me gustó porque la verdad es que acá yo tengo temas de inversión por décadas, ya donde tenemos del año 1950 hasta el 2020, y yo voy viendo, por ejemplo, que en el 1970 hubo un boom de los mercados emergentes y de los commodities, donde fueron los que más rentaron. Después, en la década del 80, las acciones japonesas fueron las que más rentaron. Después, en la del 90, fueron las tecnológicas en Estados Unidos. Después, del 2000, como lo vimos en la lámina anterior, fueron los mercados emergentes y los commodities. Y el 2010 fueron las grandes compañías norteamericanas, las famosas FANG en Estados Unidos, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. ¿Por qué muestro esto? Porque uno trata de anticiparse, ¿no es cierto? Todos tratamos de anticiparnos y decir, bueno, ¿y cuál va a ser el tema dominante del año 2020 al 2030? Para serlo honesto, me gustaría saberlo. Ya, y si lo supiera, créeme que no sé si estaría dando este webinar. Pero como no lo sé, y como seguramente nadie lo sabe, la idea acá es que les dejemos esa decisión a los expertos. Ya que en este caso, si nosotros lo llevamos a nuestro ejemplo, primero, dejémoselo al multiactivo agresivo. El multiactivo agresivo es un tremendo fondo de Sura que yo sé que muchos de los clientes que nos están viendo lo deben tener dentro de sus portafolios. ¿Por qué nos gusta este fondo y por qué es un fondo ícono de nuestras carteras recomendadas? Es porque el fondo se va autogestionando y el fondo va a ir buscando oportunidades a medida que el mercado las vaya mostrando. O sea, al final acá este es un fondo que se ha ido moviendo bien activamente. Es un fondo que en marzo, cuando empezó toda esta incertidumbre, toda esta pandemia que nadie sabía lo que iba a pasar, el fondo se bajó un peldaño el riesgo, después se subió, ha estado largo en Estados Unidos, largo en Asia emergente. Hoy día está empezando a aumentar algo Europa por la recuperación que ha estado mostrando y por el mejor control sobre la pandemia. Entonces, la verdad es que también desliguémonos en los expertos que están todo el día trabajando detrás de esto y están todo el día viendo qué oportunidades hay buenas para que nosotros podamos darle a nuestros clientes. Y por otro lado, recuerden que nosotros también tenemos una arquitectura abierta y nuestras carteras recomendadas tienen fondos que son íconos donde estrategia de manera selectiva dice, bueno, primero el fondo multiactivo, ¿no es cierto?, como esta columna vertebral, pero hace apuestas específicas. Y una de esas apuestas es a través de un fondo que es el Franklin US Opportunities, que la verdad es que al fondo le ha ido espectacular. El fondo hoy día está muy posicionado en sectores que efectivamente le ha ido muy bien, pero eso no quita que si para la década que viene las cosas van cambiando, el fondo también se va autogestionando para poder dar énfasis en las compañías que se van a ver con mejores perspectivas hacia adelante. Entonces, eso por ese lado. Ahora quiero que nos tomemos un momento para tratar de ir para atrás en el tiempo. ¿Ya? No tan atrás, vamos a irnos 7, 8 meses atrás, porque la verdad es que la forma en cómo los inversionistas han estado invirtiendo ha cambiado, ya ha cambiado de manera importante, y lo vamos a ir revisando. Vámonos antes del 18 de octubre, antes del estallido social. Si uno se va antes del estallido social, ¿qué es lo que estaba pasando con nuestros clientes y con nuestros inversionistas y cuáles eran los ecos que ellos estaban teniendo? Primero, veían a Chile como activo y como moneda principal. Un inversionista hoy día estaba tranquilo teniendo todas sus inversiones en renta fija local, en UEF. Era un cliente que igual invertía, generalmente los clientes en Chile les gusta invertir en el IPSA porque conocen bastante las compañías. Y también era un cliente que estaba en un activo que tenía baja volatilidad, como era la renta fija. Ahora, en ese escenario, también el cliente o el inversionista chileno era una persona que no tenía problema con embarcarse en proyectos de largo plazo. O sea, uno no tenía problema en invertir en fondos inmobiliarios a 6 años, uno no tenía problema en invertir en fondos de deuda privada a 5 o 6 años, estaba en un escenario de muy bajas tasas de interés, la renta fija que entregaba poco retorno, por lo tanto, invertir en activos no tradicionales o activos alternativos, la verdad es que me dieran UF más 4, UF más 5, lo encontraban algo bastante atractivo. Y confiaban en Chile, digamos, confiaban en la institucionalidad, por lo tanto, invertir a 5 o 6 años lo encontraban y lo hacían sin ningún problema. ¿Qué fue lo que pasó después? Después del 18 de octubre, después del estallido social, las cosas cambiaron. Y la verdad es que el inversionista chileno jamás pensaba
no era un inversionista que le gustaba dolarizarse mucho, porque el dólar siempre ha tenido volatilidad, pero la verdad es que después del estallido vino un boom por dolarizarse, un boom por diversificar fuera de Chile. Y la verdad es que en ese sentido, nosotros a nivel local tuvimos un aumento importante a través de nuestras plataformas internacionales, nuestros clientes abrieron muchas cuentas en Pershing, y eso la verdad es que fue una tónica que se mostró bastante clara, bastante notoria. También los inversionistas empezaron a privilegiar liquidez. Acá alguien me decía, invirtamos a 3, 4 años. No, o sea, no, olvídalo, no sé lo que va a pasar. Viene un proceso constituyente, viene un plebiscito. La verdad es que yo quiero tener plata líquida. Quiero tener plata que la pueda liquidar rápidamente y poder sacarla de Chile si es que quiero invertir en alguna otra cosa. Pero en general también el inversionista empezó a privilegiar fuertemente la liquidez. Los inversionistas empezaron a preguntar por productos de protección. Eso también era algo que antes no se daba antes. Oye, ¿tienen productos con inembargabilidad? ¿Seguros con ahorro? ¿Seguros con APB? Los inversionistas también en ese sentido empezaron a preguntar por productos de protección que la verdad es que les dieran un resguardo patrimonial que fuera importante. Y por otro lado también los agentes empezaron a dar recomendaciones que eran mucho más periódicas, porque estaban atravesando un proceso o una situación que hace tiempo que no pasaba. Entonces la verdad es que los inversionistas empezaron a cambiar su forma en cómo estaban recomendando y su forma en cómo estaban invirtiendo. Y después, bueno, post-estallido social y post-COVID, empezó a seguir aumentando la diversificación fuera de Chile, empezó a aumentar la selectividad. Ojo que eso es algo importante. El inversionista no quería estar en cualquier renta fija, quería estar en renta fija de muy buena calidad, en muy buenas compañías, en compañías con grandes espaldas financieras, que ante la pandemia sabían que quizás no se iban a ir de espaldas como ha pasado con muchas empresas. Entonces, eso fue algo que se empezó a recalcar también, empezó a haber mayor reticencia por activos y líquidos. Los inversionistas empezaron a tener sensibilidad en los costos. Oye, yo quiero algo, quiero invertir, pero quiero que me cobre barato. O sea, hoy día quiero bajo costo. Porque hay tanta incertidumbre que la certeza por el lado del costo es lo único cierto, valga la redundancia. Entonces los inversionistas también empezaron a cuidar su bolsillo. Es algo completamente natural. ¿Ya? Y también empezaron a salir en busca de retornos fuera de Chile. Porque la verdad es que, como dijo Daniel en su presentación, Chile está atravesando una situación que es bastante compleja y tener alternativas fuera de Chile obviamente lo hace algo atractivo, porque oportunidades siempre hay. El tema es que hay que estar siempre constantemente tratando de encontrarlas. Entonces, con esto, ¿a qué lo llevo? ¿Y por qué los inversionistas y por qué nuestros clientes hoy día están con nosotros? Porque primero en Sura tenemos esta oferta o esta estrategia multiproducto, donde en un escenario complejo, tanto a nivel global como local, el cliente o el inversionista se siente tranquilo de estar en una compañía, primero, donde tengo todos los productos. Tenemos acciones, tenemos la plataforma de Pershing, tenemos fondos que son los FIR con beneficio tributario, tenemos seguro con ahorro para todo el tema de protección, tenemos multifondos, que está bien, hoy día se han cuestionado y todo, pero acuérdense que los multifondos tienen muchas bondades y me cobran muy barato. O sea, yo no voy a encontrar otra estrategia de inversión como el multifondo que para la APB me cobra un 0,51 anual. O sea, eso no lo encuentro con todas las bondades que tiene el multifondo. Tenemos fondos inmobiliarios, tenemos nuestra propia GF con los fondos Sura y también tenemos la arquitectura abierta, donde ahí también tenemos alternativas de inversión que les ha ido históricamente muy bien con equipos que son tremendos, que tienen experiencia. Entonces, la verdad es que eso es lo que le gusta al cliente y por eso nos privilegia. Y lo otro que también es súper importante en el escenario actual, es la agilidad. Hoy día una de las cosas que el cliente valora es poder moverse rápidamente. ¿Qué quiero decir rápidamente? No tener la liquidez en un producto, ojo, no los quiero confundir con eso, sino que agilidad dentro de productos dentro de una misma compañía. Hoy día un cliente valora que pueda estar con platas previsionales en la AFP y que esas platas previsionales se las pueda llevar a una plataforma internacional como Pershing y que de repente de la plataforma internacional el cliente las pueda rescatar y pueda tomar una póliza de seguro. Esas cosas en Sura se pueden hacer y se pueden hacer de manera ágil, cosa que en otras compañías no lo pueden hacer porque no tienen la oferta que tenemos nosotros, por lo tanto son procesos que son mucho más lentos, ¿ya? Entonces todo eso lo hacen con su mismo asesor, bajo una misma compañía, y obviamente eso el cliente lo valora y por eso nos prefiere. Y otra
Y acá me voy a detener un poco porque este es lo clave de la visión del mes de julio. O sea, nosotros tuvimos un cambio, que lo dijo Daniel y lo comentó Denise. Nosotros pasamos a estar neutrales entre renta variable y renta fija. Antes estábamos sobreponderando la renta fija. Eso es la práctica. Acá voy a tratar de llevarlo a ejemplos. ¿Qué significa? Que si un cliente en marzo, y para hacerlo simple, estaba en un multifondo y se cambió porque bajó un peldaño, estaba en un multifondo como el C y se cambió a un multifondo como el D, hoy día nosotros a volver a estar neutrales debería pasar del D y volver al C. ¿Ya? Eso es por el lado de los multifondos. Bajar un peldaño es bajar del C al D. Volver a subir un peldaño es subir del D al C. Por el caso extremo, si yo me cambié del D al E, hoy día debiese volver del E al D. Y si yo no estoy en multifondo y estoy en fondos mutuos, por ejemplo, y hoy día soy un cliente que tiene 0% en renta variable, soy un cliente que está 100% en renta fija. ¿Qué es lo que yo debería tratar de hacer si el horizonte es de largo plazo? Nosotros en Sura siempre recomendamos que un perfil conservador debiese tener entre un 0 y un 20. Por lo tanto, ahora, si está en 0, debiese juntarse con su asesor, debiese ver las alternativas que nosotros tenemos y debiese incorporar algo de renta variable si es que el horizonte es de mediano o largo plazo. Lo mismo para el moderado que en algún momento en marzo tenía un 40% y se bajó un 30% o se bajó un 20%, hoy día debiese volver a su perfil inicial, que en ese sentido debiese volver al 30 o al 40 que tenía previo a la pandemia. ¿Ya? Entonces, eso en palabras simples. Acá mi recomendación es que hablen con su asesor, revisen si es que bajaron el riesgo en el mes de marzo, si es que lo bajaron, la idea es que hoy día vuelvan a sus posiciones iniciales, obviamente en base a la recomendación del mes de hoy. Ahora, esto para mí es lo más importante de cara a cómo formalizar, digamos, una recomendación a través de un ejemplo para un cliente perfil moderado y cómo sacarle el provecho también a nuestra arquitectura abierta. Nosotros, este es un ejemplo para un cliente perfil moderado, donde un cliente perfil moderado efectivamente tiene un 28% en acciones globales, tiene un 20% que a través de fondos autogestionados, pero también un cliente siempre debería tener un 20% en un producto de protección, que a veces seguro con ahorro, seguro con APB. Un cliente perfil moderado siempre va a tener un 20% en bonos, ¿ya? Porque ese es parte del perfil. También debiese tener un 20% en activo alternativo. Recuerden que nosotros en Sura recomendamos que nuestros clientes tengan como máximo un 20% en activo alternativo. Debiese tener algo de liquidez. Siempre creo que es bueno. En momentos de volatilidad la liquidez puede ser muy útil, ya sea para compromisos o ya sea para eventualmente tomar oportunidades. Y también hay varios clientes, y Family Office también lo comentan mucho, que el hecho de tener commodities en una cartera, un porcentaje bajo, 4% también puede ser, y puede agregar un porcentaje de diversificación interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Que nosotros cada una de estas cajitas las vamos llenando con el mejor producto que tenemos para cada una de ellas. Y por ejemplo, en acciones globales, nosotros nuestra recomendación la hacemos a través de la cartera activa de Pershing. La cartera activa de Pershing en el año, al cierre de junio, era la rentabilidad un 28% en pesos, ya se lo lleva a dólares, un 20% en dólares. Es una locura igual, en un escenario como el que estamos atravesando súper complejo, una cartera que la ha ido espectacularmente bien. Fondos de protección, la cajita de protección, multiactivo moderado, un multiactivo que se va moviendo, ¿no es cierto?, en base a la visión. Recuerden que los multiactivos en su momento, en marzo, el multiactivo agresivo llegó a perder un 25%, hoy día está casi en cero, o sea, ha recuperado todo lo perdido, y lo mismo con el moderado, prácticamente ha recuperado todo lo perdido, o sea, la verdad es que se pusieron bastante rápido a tono con la recuperación que hemos visto en la bolsa durante los últimos meses. La parte en bonos, un cliente igual, ya sea a través del obligatorio o ya sea a través del voluntario, tiene que tener algo en la FP. Por lo tanto, tener un 20% de renta fija en el fondo E, que es un fondo que está bien atomizado, que tiene buena calidad dentro de los bonos que hay en su cartera y que también le ha ido bastante bien al cierre de junio con un 5% de rentabilidad. Tener activo alternativo, nosotros a nuestros clientes siempre les recomendamos que inviertan en fondos inmobiliarios, sobre todo si las inversiones son de largo plazo, pueden ser inversiones previsionales, no previsionales, pero son fondos que se descorrelacionan con el mercado. Ya, y son fondos que la verdad es que los nuestros, sobre todo, le ha ido bastante bien. Nuestro fondo del Sura Renta 1 históricamente ha rentado en torno a F+6, lo que es muy bueno. ¿Ya? Y también el valor cuota
transa poco, por lo tanto no tiene grandes variaciones de precio, y nos muestra esa volatilidad que sí han mostrado otros fondos de la industria, y ese fondo tiene una rentabilidad plana en lo que va del año, pero sí ha estado entregando dividendos, lo que lo hace bastante atractivo. Un componente de liquidez, un 8%, que sea a través de un Sura Renta Depósito, nuestro fondo Money Market, 0,83. Y para el cliente que quiera también diversificar con algo en commodities, hoy día lo que se está recomendando es el oro, ¿ya? Y nosotros tenemos fondos que pueden invertir en ese tipo de activos, y las rentabilidades también han sido bastante buenas. Acá, ojo, yo no quiero que se queden con la rentabilidad del activo, yo quiero que se queden con la idea de diversificar y aprovechar nuestra arquitectura abierta, que por eso están con nosotros, para aprovechar lo mejor que tenemos de cada producto. Y esa es la idea, eso es lo que muestra este ejemplo de estrategia para un perfil moderado. Ahora, obviamente, porque muchos clientes me preguntan, bueno, ¿y cómo la ha ido a esta estrategia? Al cierre de junio una rentabilidad de un 10,18%, lo que obviamente es bastante bueno para el escenario que estamos atravesando. Por último, y con esto termino, quiero destacar siempre el producto del mes, que sigue siendo Pershing. La verdad es que donde, oye, hay más de 1.600 fondos, 10 gestoras de primer nivel, tenemos a Mundi, tenemos a BlackRock, Investec, JP Morgan, Morgan Stanley. Nuestra cartera la ha ido espectacular, en un escenario donde las cosas en Chile se ven complejas. Recuerden que hay que diversificar, hay que incorporar dólares en los portafolios, hay que salir a invertir renta variable para los que lo quieran hacer en este tipo de instrumentos, que la verdad es que la diferencia ha sido extraordinariamente buena. Ya la rentabilidad del año, muy buena, y la verdad es que es un producto que todos los clientes lo deberían tener porque ha tenido un muy buen desempeño, y me ayuda también, como lo dijimos en la lámina anterior, a diversificar nuestras inversiones. Eso sería mi presentación. Muchas gracias a todos. Adelante, Denise. Gracias, Rodrigo, por tu presentación. Quiero destacar que ahora estamos enviando una comunicación a todos ustedes con la actualización en esta recomendación, que hace énfasis en el cambio que hicimos desde el mes de marzo, en el cual sobreponderábamos la renta fija. Sin embargo, hoy, como dice Rodrigo y Daniel, volvemos a la neutralidad entre la renta fija y renta variable, de acuerdo al perfil de inversiones de cada uno de ustedes. Mantener el perfil de riesgo actualizado es fundamental para poder aplicar la estrategia de inversión que Sura recomienda. Así que estamos en una campaña también a través de nuestra página web para que lo mantengan actualizado. La recomendación es que una vez al año esto se realice. Bueno, Daniel, Rodrigo, los invito a nuestro espacio de preguntas. Tenemos bastantes preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat. Así que seleccionamos algunas para poder responder durante la hora que está más o menos planificada este evento. Voy a partir con Daniel, ¿sí? Daniel, ¿cómo afecta el proyecto de retiro del 10% de las AFP en los activos locales, renta fija y renta variable? ¿Tenemos alguna recomendación ligada a esta situación? Bueno, tema súper atingente a este momento. Obviamente, bueno, el tema es todavía un tema en desarrollo, todavía no se sabe bien cuáles van a ser los alcances, pero si finalmente se llega, digamos, a aplicar en algún grado esta posibilidad de retiro de la AFP, los efectos, punto número uno, en la renta variable ya se están viendo y están siendo relativamente claros. Es un efecto negativo para la renta variable local. Esto se debe a, digamos, principalmente dos cosas. Punto número uno, porque cuando hayan retiros y las AFPs tengan que salir a vender instrumentos para poder hacer frente, digamos, a estos retiros, finalmente van a salir a vender parte de las acciones de renta variable local que tienen en cartera. El tema es que en este momento no hay mucho apetito por renta variable local, por lo tanto vemos de que el efecto neto en la renta variable local tendría a ser negativo. Para la parte de la renta fija es menos claro. ¿Por qué? Porque si bien vamos a tener obviamente una presión al alza en las tasas de interés, porque nuevamente las AFP para hacer frente a los rescates van a tener que salir a vender bonos. Cuando se salen a vender bonos o cuando hay mayor oferta en el mercado, lo que se tiene finalmente es una caída del precio, lo cual es sinónimo de decir que las tasas, digamos, tienden a subir.
Pero además que en la renta fija local tenemos al Banco Central que tiene varias medidas, tiene herramientas que no son herramientas tan robustas como las que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, pero tiene herramientas para salir a hacer, digamos, frente a estos eventos de liquidez y poder cumplir con una parte de su mandato que vendría siendo la estabilidad financiera. Con respecto a la última parte de la pregunta, que es cómo ustedes se están, digamos, cómo conversa esto con nuestra recomendación finalmente, bueno, les quiero comentar y quiero hacer hincapié en esto, que nosotros hemos tenido una subponderación en la renta variable local desde septiembre del año pasado y la seguimos manteniendo. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros decimos que hay que subir en un peldaño el riesgo, no estamos diciendo que hay que salir a comprar renta variable local, sino que son las zonas que a nosotros nos gustan, que las comentamos en la presentación, que es Asia emergente de Estados Unidos. ¿Ok? Por lo tanto, por ese lado, seguimos con una subponderación en la renta variable local. Es un tipo de activo que nosotros preferimos mantenerlo subponderado dentro de los portafolios. Y con respecto a la renta fija, presiones al alza en las tasas, mientras más larga sea la duración de tu portafolio, más fuerte o más negativamente te va a pegar el efecto. En este momento nosotros tenemos una duración media. No estamos con una duración larga en donde el efecto sería muchísimo más potente con respecto, digamos, al tema de las tasas de interés. ¿Por qué no ir a cortarnos ahora, en este momento? Podría ser también la pregunta. Y obviamente porque todavía es una noticia en desarrollo y nosotros no queremos sobrereaccionar y queremos seguir manteniendo una estrategia de mediano a largo plazo y no hacer movimientos constantemente en los portafolios. Preferimos esperar, ver más o menos, tener una evaluación de la situación, tener un poquito más de información y actuar de acuerdo, digamos, a esto. Gracias, Daniel. ¿Qué esperamos hoy día para el dólar en el mediano plazo? ¿Cuál es tu posición? Perfecto. Lo hemos comentado también en otras veces. En este momento, nosotros estamos viendo de que las fuerzas para el tipo de cambio, digamos, son contrapuestas. ¿Okay? Por una parte, tenemos una situación en Chile que es comparativamente peor en términos sanitarios y económicos que, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, lo que está pasando en Asia emergente. Por lo tanto, eso llama, digamos, a un dólar más alto. Pero por el otro lado también tenemos el tema del cobre, que en un momento también ha subido bastante, está ya en $2.80, lo cual te hace, digamos, bajar un poco, digamos, el tipo de cambio. El gran tema acá es que también tenemos un nuevo componente con el cual no estábamos muy acostumbrados en Chile, que es el tema del riesgo geopolítico o la incertidumbre política, como tú le quieras poner, que obviamente eso se tiene que reflejar finalmente en tus indicadores y en tus activos financieros, en este caso en el tipo de cambio. Y no es, digamos, ninguna novedad para nadie de que un proceso constitucional obviamente sea bueno o sea malo, no es ese el tema, trae incertidumbre política y eso hace, digamos, eso empuja, digamos, da presiones al tipo de cambio al alza. Y también podríamos comentar que también todo lo que se está, digamos, discutiendo con este nuevo proyecto de ley en torno al retiro del 10% de la AFP, no es algo que, digamos, disminuya la incertidumbre política, ¿ok? Por lo tanto, eso también genera presiones al alza. Así que como lo puse, digamos, ahí en la presentación, sumando todo esto y metiendo todo esto a la juguera, finalmente nosotros vemos que hay leves presiones al alza, digamos, en el mediano plazo. Gracias, Daniel. Daniel, creemos que es un buen momento para subir el riesgo pensando que las valorizaciones muestran que la renta variable está cara. Esto es un muy buen dato, pero invertir pensando, digamos, o mirando nada más que las valorizaciones no es una muy buena estrategia. Las acciones durante ciclos en donde las tenemos tendencias alcistas o tenemos bull markets o como le quieran poner, pueden estar 2, 3, 4 años caras. ¿Okay? Por lo tanto, tomar una decisión de inversión basado nada más que en el tema de las valorizaciones no es un buen, digamos, no es una buena, no un buen factor para poder tomar decisiones finalmente. ¿Okay? Ahora, abocándome principalmente al tema de las valorizaciones,
las valorizaciones son, en la mayoría de sus casos, el precio de hoy, lo comparan a las utilidades que se van a tener a fin de año o en los próximos 12 meses. No es ninguna novedad para nadie de que el año 2020 es un año perdido en términos de utilidades corporativas. ¿Okay? Podríamos decir que es más interesante comparar el precio de hoy día con respecto a las utilidades que tal vez se van a tener en el 2021 y así en adelante. Se espera un rebote importante de las utilidades corporativas durante el año 2021. O sea, si uno comparara el precio de hoy día con las utilidades del 2021, uno podría decir que estamos en niveles relativamente promedio. Entonces, el gran tema acá es acordarse que el precio de las acciones lo que hacen es traer los flujos futuros y descontarlos a una tasa de interés. Pero los flujos futuros no solamente en los próximos 12 meses, sino que, digamos, de un horizonte de tiempo muchísimo más largo. Y en este momento, como te decía, el año 2020 es un año en que no es novedad para nadie que las utilidades corporativas van a caer. Eso hace que las acciones en este momento se vean más caras, pero si lo comparamos al rebote que se está esperando con el año 2021, estamos en niveles relativamente promedio. Gracias, Daniel, por tus respuestas. Rodrigo, después de la respuesta sobre cómo afecta el proyecto de retiro al 10% del FP, te quiero preguntar, debido a la situación actual, en relación a este mismo punto, ¿recomiendas pasar las inversiones a plataformas internacionales? Sí, a ver, buena pregunta y no sé si es una pregunta estándar para todos porque cada caso es particular, ¿ya? Pero obviamente hoy día un cliente que no tiene Pershing, yo sí le recomendaría abrirlo porque me sentiría más cómodo. O sea, partamos de la base en que yo no me sentiría cómodo hoy día teniendo toda mi plata en Chile. Partiendo de esa base, obviamente la recomendación sería abrámonos a inversiones fuera de Chile. El mejor vehículo que hoy día nosotros tenemos para abrirnos en inversiones fuera de Chile es la plataforma Pershing, pero también sería irresponsable de mi parte decirle a un cliente que lo haga en un 100%. Y por eso en ese sentido va a depender de cada caso y del perfil de riesgo de cada cliente. La respuesta sería sí, sí lo recomiendo, pero el porcentaje va a depender de cada cliente y de su perfil, por lo que eso sería algo que debiese revisar con su asesor. Pero la respuesta sería que sí lo recomiendo. Me imagino que en esa misma línea, una de las preguntas que tenían los clientes era si recomendarías incorporar fondos inmobiliarios o otros activos alternativos al portafolio, pensando en la volatilidad actual del mercado. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, los fondos inmobiliarios han tenido un tema bastante particular, sobre todo después del estallido social. Eran fondos que hasta antes del estallido venían mostrando rentabilidades muy grandes, ¿ya? Y la verdad es que son fondos que en la práctica son fondos que en general en momentos de mucha volatilidad y en momentos donde no hay apetito por este tipo de activos, han mostrado un problema de liquidez. Ya por lo tanto hay clientes que tienen estos fondos y lo han querido salir a vender, por ejemplo, y le ha costado. Ahora, ¿cuáles son las virtudes de estos fondos? Es que acordémonos que estamos en un escenario donde las tasas de interés están en el piso. O sea, un cliente de perfil conservador que quiere salir a buscar un UF más 3 o UF más 4 en renta fija tradicional, en bonos, cosa que sí pasó durante los últimos 10 años, hoy día algo que no va a pasar. Entonces, lo único que suple eso son los activos alternativos. Y son fondos de deuda privada, son fondos inmobiliarios, pero siempre hay que conocer los otros riesgos que pueden tener estos fondos y uno de esos riesgos está siendo el riesgo de liquidez, por lo que si un cliente lo compra porque quiere un mejor retorno, pero lo quiere de corto plazo, yo no se lo recomendaría. O sea, no sería una recomendación para un cliente que yo le haría para 12 meses. Pero si el cliente quiere invertir de mediano a largo plazo, para mí este es un fondo que es mínimo de 4 o 5 años. Para el cliente que quiere invertir a ese horizonte, se lo recomiendo sin duda. Y el que le recomiendo, y acá no es por apelar a nuestros fondos, pero los de Sura se han mostrado con una volatilidad notablemente menor que el resto de la industria. ¿Ya? Entonces mi recomendación sería que si el horizonte es de largo plazo, sí es un atractivo producto que me ayuda a descorrelacionarme un poco del mercado tradicional y me entrega dividendos que no estoy obteniendo en otro tipo de activo a un nivel de riesgo acotado, que son los dividendos que comenté hace un rato, que era en torno a UF más 4, UF más 5. Entonces, para esos clientes que son de largo plazo, sí creo que es un producto muy bueno y sí se lo recomendaría.
Rodrigo, y si mi inversión es de corto plazo, ¿qué alternativas tengo si es que no puedo tolerar mucha volatilidad en mi portafolio? ¿Qué nos recomiendas? Mira, yo creo que esa es la situación más compleja que hoy día estamos viendo, que son clientes muy conservadores que están invirtiendo a muy corto plazo, porque la verdad es que no hay mucha alternativa, por lo mismo que comentaba que las tasas están muy bajas. O sea, para que nos hagamos una idea, un cliente que hoy día quiere ir a pedir un depósito al banco, y que quiere ir a hacer un depósito, el depósito a plazo le está pagando un 0,02. Miren lo que le estoy diciendo, 0,02, anualicémoslo, me da un 0,25, 0,26 nominal al año, punto. Entonces, ¿cómo yo logro darle un mejor retorno a ese cliente? La verdad es que las alternativas son pocas y va a depender del horizonte. Si el cliente quiere estar en alternativas menor a 6 meses, menor a un año, nosotros sí recomendamos que inviertan a través de nuestros fondos de muy corto plazo, como el Sura Renta Depósito o como es el Sura Renta Corto Plazo, que son fondos que al final después ellos pueden cambiarse de un fondo a otro, ya sin gatillar impuestos, lo que es muy bueno, pero para inversiones de mayores a un año, ya podemos encontrar otras alternativas que pueden ser fondos como el Renta Local UF, que privilegia mucha calidad dentro de su portafolio, tiene bonos de gobierno, ya bonos de banco, entonces la verdad es que un fondo que tiene buenas proyecciones, o incluso el Sura Renta Bonos, como es el fondo que comentaba Daniel, que es el que estamos recomendando para la visión. Pero volviendo a la pregunta, para inversiones de muy corto plazo y que el cliente no tolere volatilidad, creo que los fondos recomendados son el Sura Renta Depósito y son el Sura Renta Corto Plazo, pero más alternativa hoy día, la verdad es que no hay muchas porque estamos viendo un escenario que de por sí es muy complejo. Muchas gracias, Rodrigo, por tus respuestas. Daniel, también a ti. Es muy importante que en estos tiempos ustedes como clientes se acompañen de la asesoría de nuestros asesores para poder tangibilizar todo lo que se está transmitiendo acá a través de esta charla de bajada de inversión. Bueno, con esto damos por finalizado nuestro webinar Visión de Mercados de julio. Les recordamos que los próximos días esta charla va a estar disponible a través de nuestra página en YouTube y además en nuestro podcast de Spotify de Sura Inversiones. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esperamos que esta charla haya sido de su interés. Muchas gracias nuevamente, Daniel, Rodrigo, por haber estado con nosotros y esperamos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Gracias. Chao, que estén bien. Chao.